Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Te invito a que me acompañes esta próxima hora a platicar con Mayra Hernández Figueroa. Ella es presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco. La seguridad pública también se construye desde la ciudadanía. Comenzamos Perspectivas. El Consejo Ciudadano de Seguridad es el órgano creado por la ley para que la comunidad tenga representación y opine ante las políticas de seguridad pública en el Estado. Lo integran 6 ciudadanos especialistas en la materia. Recientemente, el Consejo presentó su informe de actividades 2022, en el que dio a conocer 4 diagnósticos sobre la atención a víctimas, elaboración de estadísticas de seguridad, sistema de justicia penal y penitenciario, así como prevención de violencia social. Sobre estos y otros temas, hablamos con Mayra Hernández Figueroa, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco. Le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio de Perspectivas. También muchas gracias a Mayra Hernández Figueroa, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Gracias, Mayra. Oye, a ver, una de las razones por las cuales decidí que me gustaría invitarte al espacio es porque de pronto yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cuál era la instancia ciudadana, el punto de contacto ciudadano para abordar temas de seguridad pública, ¿no? Y me encontré en la ley que hay algo que se llama Consejo Ciudadano de Seguridad y que está integrado por una ciudadana. Tú no tienes un sueldo, no eres funcionaria, ¿verdad? No cobras. No. Ninguno de los consejeros y consejeras tenemos un sueldo, digamos, son cargos honoríficos. Y también una de las maneras de poder ser consejero ciudadano es que no tengamos ningún puesto, digamos, ya sea ni político ni servidores públicos. Es decir, tú estás invirtiendo tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo sin una remuneración. Así es. ¿A cambio de qué? Pues creo que, hablando también como de parte de los consejeros y consejeras, es pues desde ese privilegio que a veces tenemos, el poder servir y dar un poco también de nuestro conocimiento, de nuestro expertise a la ciudadanía, ¿no? Bueno, como para cambiar. Que eso es importante, Mayra, porque me interesa, entonces, a ver, es una figura como tú, como presidenta de este consejo, que no es un funcionario, pero que está dentro de una estructura de gobierno, porque hay un presupuesto para ese consejo y hay algunos, digamos, elementos a tu servicio que realizan labores, ¿no? ¿Cómo funciona eso así muy brevemente? Por ejemplo, hay servidores públicos que, por ejemplo, tenemos una secretaría técnica, tenemos un área de comunicación. Hablamos como un área, pero es, una persona que se hace cargo de los proyectos, una persona que va a los talleres a comunidad, la persona que atiende las llamadas. Son un equipo de personas que, pues la verdad, gracias a ellos y a ellas, es el trabajo que se puede ver al final del Consejo. Muy bien. Ahora, digamos, un poco ya poniendo en contexto a la audiencia para que, digamos, comprendamos con quién estamos platicando y la figura que representas, ¿no? Que es muy distinto tener un funcionario que te va a hablar de seguridad pública en términos generalmente, digamos, como exitosos o a veces hasta triunfalistas, a hablar con una ciudadana. A ver, ¿cuál es la función? Explícame así, digamos, de manera muy sencilla, ¿cuál es la función de este Consejo Ciudadano de Seguridad? ¿Qué hacen ustedes y qué no hacen? Bueno, el Consejo se conforma de 14 personas. Somos 6 ciudadanos. Sí. Hay representantes de las universidades también, y 2 organizaciones que son Tómala y Jalisco Cómo Vamos. Okay. Entonces, entre todos y todas, tenemos sesiones cada mes en el que tenemos, por ejemplo, una orden del día en la que vemos todos los diferentes puntos que pasaron durante ese mes, ¿no? Pero en todo este trayecto, digamos, el funcionariado que está dentro de las instalaciones del Consejo
tiene diferentes actividades. El recibir los reportes de la ciudadanía, y creo yo que ese es el punto más importante lo más importante que hacen sí, ustedes. Ese vínculo entre la ciudadanía y las autoridades. Esa relación, digamos, de confianza que queremos ir retejiendo, tal vez, para que la gente tenga confianza de que si hace un reporte o una denuncia, vamos a ir dando ese seguimiento. O sea, no es nada más hablar por teléfono y decir, quiero pasar este reporte, sino que se le da un seguimiento, y ese ojo ciudadano pues está también volteando a ver a las autoridades para ver qué está sucediendo. Digamos que pudieras expresar en un enunciado como su función, ¿cuál sería? Aconsejar, realizar diagnósticos, reconocimientos a las autoridades también. Ajá. Y recibir reportes ciudadanos. Recibir y vincular con las... ¿Por qué iría yo primero con el Consejo Ciudadano de Seguridad y no a lo mejor con la Fiscalía, que es más directo? Muchas veces como ciudadanos y ciudadanas, creo que la cultura de la denuncia pues no nos la enseñan, ¿no? Si yo ahorita quiero ir a hacer una denuncia de violencia al Centro de Justicia de la Mujer, tal vez no sé ni qué es lo que tengo que yo ir a decir, o qué elementos o qué datos tengo que dar, ¿no? Cómo, dónde, a qué hora, qué pasó, relatar, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí con estos vínculos que hacemos y alianzas con ya sean asociaciones civiles o con universidades, por ejemplo, tenemos abogados y abogadas que pueden ayudar a que el ciudadano o la ciudadana no llegue así nada más a los lugares. Y también entender que muchas veces uno piensa que hacer una denuncia es algo muy rápido, ¿no? Y tenemos que entender los procesos que tienen que llevar. No es rápido. Por ejemplo, una denuncia en cuestión de violencia no son rápidas porque uno tiene que hacer una declaración, tiene que hacer un peritaje tal vez psicológico, médico, llevar testigos, seguir con la denuncia, y es un proceso largo que se tiene que tener paciencia para seguir y terminar. Eso es una razón fundamental para no denunciar, ¿no? Es decir, el ciudadano, entre perder el tiempo sabiendo que además las posibilidades de que se digamos, haga justicia, ¿no? Son también muy remotas, pero aparte va a perder tiempo. ¿Cuál sería el incentivo para un ciudadano para ir a denunciar? Primero creo que es el entender que hacer una denuncia muchas veces no se puede generar en una hora debido a todas las pruebas e investigaciones que se tienen que hacer. Sí. ¿Cuál es como de las más complicadas, o la más complicada y la más sencilla en cuanto a tiempo y trámite, ¿no? Por ejemplo, una denuncia de extorsión es más rápida porque se rastrea, ¿no? el teléfono, o se rastrea una IP, etcétera, y eso puede ser como más rápido. Pero si estamos hablando de una denuncia, por ejemplo, en trata de personas, o una denuncia de violencia, o una pensión alimentaria, eso lleva tiempo porque se tienen que generar oficios, porque se tienen que comprobar, tiene que ser un proceso, que es como cuando vamos a estudiar a la universidad, ¿no? O sea, por más que yo quiera, pues de un día para otro no me pueden dar el título, tiene que pasar cierto tiempo e ir cambiando como esa parte de que... Pero ahí quien tiene que cambiar y entender que toma tiempo es el ciudadano, o quien tiene que cambiar y agilizar sus procesos es la Fiscalía y la autoridad. Tienen que agilizar los procesos totalmente las autoridades, y eso es justamente como el cómo hacer para que, por ejemplo, una denuncia llegue ya sustentada con un abogado, por ejemplo, que se reciba esa atención psicológica hacia, bueno, en el tema, por ejemplo, de violencia, ¿no? Para que lleguen ya con esa fuerza que se necesita, la verdad, a veces para denunciar, para no desistir, para no recibir también a veces muchas críticas en el tema de violencia, de, ¿para qué si va a regresar con él? O cosas así, ¿no? ¿Qué casos? A ver, cuéntame un caso, no sé si tengas presente un ejemplo de una denuncia que llegó, de qué era la denuncia, quién era, cuál fue el cauce que siguió, cómo lo asesoraron o asesoraron a la persona. ¿Tienes como algún ejemplo que me puedas compartir? Sí, por ejemplo, un caso justamente de violencia, que muchas veces no se visibiliza o no se
Esto también derivado, por ejemplo, de los talleres que se dan acerca de la violencia, ¿no? Sí. De violencias invisibilizadas, que uno piensa que la violencia solamente es cuando hay un golpe, siendo que pues no tiene que ser así para poder ir a denunciar, ¿no? Una de ellas fue un caso de violencia en el que llega la persona y no se le atiende de debida manera, le dicen que regrese al día siguiente. Entonces, ¿fue a donde, la Fiscalía o Centro? A Centro de Justicia. Centro de Justicia, perdón. Ajá. Okay. Entonces, nosotros al tener ese reporte y al tener también esas alianzas con las personas del Centro de Justicia y de las redes de Centro de Justicia, cambia. ¿Por qué? Porque ellos también están ahí como un equipo en el que nos podemos sostener, digamos, o sea, decir cuando las cosas están mal y ellos también el voltear a ver y decir, o sea, eso no puede pasar, quién fue la persona que lo dijo, etcétera, ¿no? Entonces se soluciona y se atiende. Entonces, esos pequeños cambios son los que tenemos que ir haciendo. Oye, me decías que se reúnen una vez al mes, ¿verdad? Uh-huh. Yo recuerdo que cuando se reformó la ley, cuando inicia esta administración y el gobernador Enrique Alfaro dijo, vamos a tener un Consejo Ciudadano de Seguridad, inauguraron o hicieron la primera sesión y todo, y que les iba a dar voz y voto y opinión, ¿no? De estas, en los últimos 4 años casi, ¿no? Uh-huh. ¿A cuántas sesiones ha acudido el gobernador aparte de esa inaugural? ¿Acude a menudo a sus sesiones o no? No ha acudido. Hay un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Quién es esta? ¿Margarita Sierra? Sí, Margarita Sierra. ¿El gobernador no ha ido? No, el gobernador no ha ido. ¿Y no debería ir? Sí, debería. ¿Cómo puedo interpretar que no acuda a su Consejo Ciudadano de Seguridad, que él impulsó, él reformó en la ley, él lo publicitó, ¿no? Pues creo que ahí se debería de tomar la importancia de la voz que tiene la ciudadanía. Claro. Porque tú estás dedicando tu tiempo y tu esfuerzo sin ningún salario, ¿no? Sí. Yo y los otros 13 consejeros. ¿Qué tema, por ejemplo, te gustaría abordar en una sesión en la próxima sesión, por ejemplo, con el gobernador, que pudiera él atender, escuchar y evidentemente pues darle seguimiento? Un tema que a ti te interesaría abordar con él. El tema de prevención uh-huh. en los temas de violencia, uh-huh. de desaparición y de trata. Sí. Y lo más importante, creo yo, es el agilizar esas denuncias. Sí. El que la gente, cuando va a hacer una denuncia, que se le escuche, que no se revictimice y que se vean resultados claros con los ciudadanos, que es lo que muchas veces, como le estábamos hablando, ¿no? No van porque no tienen esa confianza o no sucede, ¿no? Claro, la justicia. Hay una... Generalmente cuando tengo un especialista de seguridad suelo abordar de repente este tema o esta pregunta. A mí me llama mucho la atención, Mayra, estas estadísticas que comparten a menudo el gobierno del estado, ¿no? Uh-huh. En donde dicen, bueno, en los 8 o 9 delitos de seguimiento especial, que son delitos patrimoniales, es decir, robo a casa, habitación, a peatón, tenemos reducciones, según las estadísticas que nos comparten, del 50% con respecto a 2018, ¿no? Es decir, si mantenemos un ritmo como los últimos 4 años, en 3 años no va a haber un solo delito en la ciudad si seguimos esa lógica de que ha reducido 50% la estadística de delitos patrimoniales. ¿Eso cómo lo lees tú, Mayra? ¿Sí es cierto que se ha reducido de esa manera? ¿Hay una falta de denuncia? ¿Es multifactorial? ¿O cómo interpretas como consejera ciudadana esas cifras y qué es lo que tienes para decir al respecto? Aquí creo que es importante escuchar la voz del ciudadano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué percepción tengo yo de la seguridad? Y no nosotros que estamos metidos en estos temas. Cualquier persona que vaya caminando por la calle, esa percepción que tiene es, me van a robar. Claro. Ahorita, por ejemplo, que vienen vacaciones, los robos a casa de habitación, sabemos que como se quedan solas las casas, pueden incrementar. Eso es como el punto focal. Sí. Son números que suben y bajan, pero la percepción y la falta de denuncia es importante verla, ¿no? Porque hay temas de, no sé, por ejemplo, de trata.
si no sabes lo que es la trata, no la puedes denunciar. Si no sabes a dónde llamar, no lo denuncias. Entonces no hay denuncias, entonces no hay trata en Jalisco. Y luego me dices que que son engorrosos y tardan los procesos, pues la gente no va y no denuncia. Por eso mismo se reducen. Lo que me extraña un poco es que la reducción sea tan dramática, ¿no? Porque en general siempre ha sido engorroso denunciar, es decir, lo era con Aristóteles y lo es ahora con Enrique Alfaro, es decir, las cosas no han cambiado mucho, ¿no? ¿A qué se deberá que baja tanto la cultura de la denuncia? ¿Será eso o qué? Aquí yo creo que sí es una cuestión de capacidad, o sea, las autoridades con las que nos hemos acercado y que nos han ayudado con estas alianzas son funcionarios públicos que de verdad, o sea, se les habla a 2 de la mañana y contestan. Hay buenos funcionarios públicos. Claro, por supuesto. Así, en tu experiencia con lo que has tratado, de cada 10, ¿cuántos son, dices, tienen puesta la camiseta? Yo sé que es muy subjetivo, pero a ver. De las personas que yo conozco, y digo, lo digo de verdad, de 10 que conozco, 9 de verdad nos ponen lo que necesiten. Creo yo que hay muchos puestos que ha llegado gente que tiene ese servicio en el corazón. Lo que sí es que es demasiado la gente que llega a hacer, por ejemplo, una denuncia. Sí, o sea, el Centro de Justicia es una atención muy buena cuando uno está allá adentro, pero la realidad es que son demasiadas mujeres las que van. Demasiadas. Oye, es que ayer estaba revisando los datos del secretariado, tuvimos 1,300 denuncias pasaditas en febrero de violencia intrafamiliar. O sea, creo que es el mes, en todos los meses de esta administración, que ha habido más denuncias por violencia intrafamiliar. O sea, es descabellado eso. ¿Ahí qué está pasando, Mayra? Una es que se está visibilizando más. ¿Sí? Siento yo que las mujeres estamos teniendo también ese empoderamiento de esa voz para decir esto no está bien. Y lo puedo denunciar, ¿no? Porque muchas veces era como ese, no lo hago porque me van a quitar a mis hijos, no voy porque va a pasar esto, pero esa visibilización de las violencias, de en qué puede terminar una violencia si la dejamos escalar, creo yo que eso y el apoyo también de colectivas y asociaciones que están ayudando en este camino y del Consejo a ir juntos de la mano a hacer la denuncia y no soltarlos. Porque no es nada más dar un teléfono y ya, sino dar seguimiento, ver qué se necesita. Hay, por ejemplo, colectivas que van afuera del Centro de Justicia a ver si ya comieron. Todo eso es como ¿Tú acudes a menudo al Centro de Justicia? ¿Has ido? Sí, claro. Sí, desde adentro lo conozco como también denunciante, pues. O sea, de las dos partes he estado presente. Has sido. ¿Tú por qué te involucraste en este tema de la seguridad? ¿Qué formación tienes? Soy arquitecta. Eres arquitecta. ¿Y cómo ves que te involucras en este tema de la seguridad? Hace 7 años, siempre me ha gustado el voluntariado y el tema social. Estaba haciendo un diplomado en emprendimiento social, justamente en Villa de Guadalupe, y ahí yo quise hacer una denuncia en el tema de trata y no supe cómo. Aquí hablando de que yo no tenía nada que ver con este tema. Y pues busqué a ver cómo. ¿Era alguien cercano a ti de trata o nada más? No. Conociste un caso y querías denunciar. Conocí un caso y lo quería denunciar. No supe cómo, me dan un número y ahí me invitan a hacer un diplomado en trata. Cosa que también yo cuando tomé esa decisión dije yo como para qué, si yo, yo estaba en un despacho, o sea, en una comodidad también muy, muy padre. ¿Ahorita a qué te dedicas? ¿Te dedicas a la arquitectura o cuál es tu oficio? Consejera, doy clases también de arquitectura, proyectos todavía hago. Es decir, estás desarrollándote profesionalmente. Sí, y mi asociación civil aparte. Bueno, me decías, Iri. Bueno, entonces tomo ese diplomado y la verdad cuando me doy cuenta lo que es realmente la trata, sí me entró como esa pasión que yo tuve hacia la arquitectura, hacia este tema. Entonces me empecé a especializar en el tema de trata, después empecé a ver esa relación con la desaparición y al final, bueno, pues el ver que la gente no denuncia o no sabe cómo es algo preocupante. Y ahí es cuando pues todo se me
volcó para este lado y en estos temas que me apasionan. ¿Y qué es la trata? Porque dices, la gente no sabe qué es la trata. ¿Qué es la trata? ¿Qué es lo que no sabemos o no entendemos a veces? La trata muchas veces pensamos que es solamente, por ejemplo, la explotación sexual o que tiene que ver solamente con la prostitución ajena. Y es esa como figura de serie de Netflix, ¿no? Así de es. Un grupo de mujeres en un cuarto con un grupo de hombres que no las dejan salir. ¿Eso no es la trata? Eso es una de las modalidades de trata, pero existen 11 en la ley de nuestro país. Entonces, una de ellas es adopción ilegal, tráfico de órganos, explotación laboral. Justamente acaban de emitir en Puebla a una mujer que contrataba a mujeres para limpiar su casa, no les pagaba, no las dejaba salir, las violentaba y así iba cambiando durante muchos años de una por una. Eso es trata. ¿Por qué? Porque estás explotando a un ser humano, porque no le estás pagando y porque es con un fin económico. Claro. La explotación sexual, el reclutamiento de menores de edad en actividades delictivas, o sea, todos estos niños y niñas que no tienen ese cobijo de un adulto o ese amor o ese abrazo, ¿qué pasa cuando llega la delincuencia organizada a querer ser esa familia? Los reclutan y se los llevan. Esas son algunas de las modalidades. ¿Y por qué decías ahorita que estaba relacionado con la desaparición? ¿Que te diste cuenta que estaba relacionado con la desaparición? Porque, por ejemplo, cuando desaparece un bebé en un hospital, que vemos a veces muchas noticias o una alerta Amber, nos tenemos que preguntar quién es la persona que pidió ese bebé o quién es el cliente, entre comillas, que está pagando un bebé para llevárselo tal vez a otro país. En la explotación sexual, pues cuántas niñas, niños no existen en otro lado del mundo tal vez que están siendo explotados. Y aquí, por ejemplo, México ocupa el primer lugar en consumo y producción de material abusivo sexual infantil. Entonces, son muchas aristas que por ejemplo, también desde el Consejo hemos hecho temas de prevención en grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad para poder obtener datos, fotografías o videos y después también de eso seguir obteniendo más material y venderlo. Entonces, eso es un tema. Y tú fundaste una asociación a partir de esto, ¿no? ¿Cómo se llama tu asociación? Back Home, Regresa a Casa. Regresa a Casa. ¿Y qué hace esa asociación? ¿Cómo funciona? Somos 22 personas voluntarias que tenemos un área de atención psicológica, un área de atención legal, gratuita. ¿Sí? Damos talleres de prevención a empresas, talleres de defensa personal a empresas, a comunidades, a escuelas. ¿Es a sin fines de lucro? Papás. Sí, o sea, el ir, por ejemplo, a escuelas públicas no tiene un costo. Hacemos alianzas con otras asociaciones, con otros colectivos, para, pues, en conjunto ir haciendo todo esto. Fíjate que yo de pronto veo cómo están colapsadas las autoridades, Mayra, cómo de pronto pues la política no ayuda, las figuras como de nuestros políticos que en general pues suelen tomar decisiones a veces o polémicas o insensibles, ¿no? Y yo me pregunto, Mayra, ¿cómo es que alguien de la nada, a cambio de prácticamente de no una retribución, se dedica su vida o parte de su vida a esto? Porque esto te implica tiempo, te implica dinero, te implica muchas cosas, pero, o sea, a mí me parece, perdón que te lo diga así, pero desesperanzador frente al escenario que veo de pronto en materia de seguridad, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas fuerzas o ánimos o esa visión para seguir haciendo esas cosas que a lo mejor son un enorme desafío, lo que enfrentas tú y frente a lo que tú puedes hacer? Esto es como una respuesta personal, pero cuando yo comencé en este tema, recuerdo que mi hermano, porque yo lo platiqué con mi familia, en el tema desde el principio, ¿no? Desde hace 7 años. Y a mí mi hermano se me quedó muy grabado que me dijo, vas a ver un panorama horrible, va a ser un monstruo 1000 cabezas y sabes que, o sea, tú sola y aunque sea con más gente, no se va a poder cambiar al 100% todo. Pero si por algo te están poniendo ahí para poder cambiar una vida nada más, pues ahí tienes que estar. Claro. Entonces, diario
pues pido mucho también como esa dirección, pido que nos vaya abriendo más puertas, que se vaya conociendo el hacer del consejo, el apoyo también y esas alianzas con las autoridades, porque como lo repito, como ciudadanos solos andando por ahí no se va a poder, autoridades solos por allá tampoco, y entre todos y todas tenemos que agarrarnos de la mano para poder ir viendo cambios. Bueno, Mayra, estamos con Mayra Hernández Figueroa, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad. Si te parece, vamos a un pequeño corte y regresamos un poco para platicar de su informe de actividades, ¿no? Y también para darle los datos al auditorio del contacto del Consejo para que también cualquier asesoría, orientación puedan comunicarse con ustedes. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos, Mayra. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Perspectiva. Estamos platicando con Mayra Hernández Figueroa, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco. Y te preguntaba ahorita, Mayra, que si te ha tocado atender un caso de trata puntualmente, ¿en qué consistió, si es así? Ahorita hay muchos casos en los que el enganchamiento es por redes sociales. Ajá. Aquí también, por ejemplo, es lo importante de aprender lo que es el grooming. Por ejemplo, en la página del Consejo tenemos grabado ese taller de prevención que se dio en línea con un gamer. ¿Dan talleres y están en línea? Sí. Existen los talleres que están ahí en línea y que se pueden seguir compartiendo. Y por ejemplo, nace de una denuncia que se recibió de un menor de edad que por medio de videojuegos fue enganchado. ¿Eso ocurrió aquí en Guadalajara? Eso ocurrió aquí en Guadalajara. Entonces, hace como 2 años. 2 años. ¿Y luego? Sí. La mamá pues no sabe qué hacer, cómo denunciar. Existe también un número de denuncia de la Línea Nacional contra la Trata, que es del otro Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Y derivado a eso, pues uno ya, por ejemplo, se le dice que tiene que guardar las capturas de pantalla de la persona que les está pidiendo fotografías, saber de dónde jalaron la información, rastrear la IP y hacer varias denuncias con diferentes plataformas también para que se pudiera dar seguimiento a esta denuncia, ¿no? Y después de eso, también el voltear todo esto en prevención. O sea, si estamos viendo que en videojuegos, en algunas redes sociales, están usando esto como en un enganchamiento, pues el hablar de eso con los adolescentes. ¿Cuáles son como los casos que más atienden o de qué delitos? ¿Es por ejemplo, o el secuestro virtual? ¿O cuáles son como de los que más les ha tocado atender? En el Consejo los que más existen son de extorsión. Es el número, digamos, más alto. El robo a casa-habitación, violencia familiar. También hemos tenido casos de abuso sexual infantil. Son como de la mayoría de los delitos. Oye, y a ver, un poco para el auditorio, si quisiera en este momento alguien contactarlos para una asesoría, una orientación, incluso lo podrían acompañar para acompañar en el sentido de estar con él, para asesorar y poner una denuncia. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Cuando uno quiere hacer una denuncia, bueno, los delitos que reportamos, digamos, son robo a persona, robo a casa-habitación, robo a negocio, robo de autopartes, robo de vehículos, crueldad en animales, maltrato a menores, abuso sexual infantil también, fraude, violencia, entre otros. Entonces, también, por ejemplo, en caso de que alguien tenga alguna falta con algún funcionario, también se puede hacer un reporte. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Es tener en cuenta, por ejemplo, lugar, cómo, dónde, hora. En caso de que uno quiera reportar, por ejemplo, un robo a casa-habitación, ¿no? Ubicación, hora, etcétera. Hacer la denuncia por medio telefónico, que es el 33 35 74 90 77. ¿Ese teléfono de dónde es? ¿De ustedes? Del Consejo Ciudadano de Seguridad. Ahí yo les hablo y les digo, oye, tengo esta denuncia. Así es.
y ahí ya le damos este seguimiento, se hace un folio y se hace como una ficha, digamos, de la situación que está pasando y empezamos a canalizar con la autoridad que sea. Por ejemplo, si es abuso sexual infantil, bueno, pues va a ser en Ciudad Niñez para hacer como ese contacto y que se atienda la denuncia. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, y tenemos un canal de YouTube en donde están también todos los talleres. ¿Cómo son sus redes? En Twitter es JalCC, SEG. En Facebook, en Instagram estamos como Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco. De Jalisco. Oye, y veo que aquí tienen también o ofrecen talleres a menudo, ¿verdad? Sí. Son talleres virtuales. Y presenciales. ¿De qué son y cuáles son como los próximos, como si yo quisiera tomar alguno? Los próximos que estamos teniendo son de bullying. Y justamente ayer acaban de dar un taller de bullying. ¿Y qué aprendes allí en un taller de bullying? El respeto hacia los compañeros, también las consecuencias. Esto surge también. Creo que muchos de estos talleres o estas situaciones que luego la ciudadanía pide, porque son talleres que han pedido secundarias, surge tal vez del caso, ¿no? El reciente de bullying reciente que acaba. Se llamaba, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, el no llegar a esos puntos, el no minimizar también, porque muchas veces como escuelas o como mamás o papás normalizamos esa violencia de, se están peleando, no pasa nada, pero pues ese respeto, esa comunicación y esa cultura de paz es lo que se tiene que ir fomentando. ¿Tú qué piensas de ese caso muy puntual de Norma Lisbeth? Es decir, una niña que golpea a otra niña con una piedra reiteradamente en la cabeza y graban, se ríen. ¿Qué opinas? Creo que es una raíz desde abajo, ¿no? Desde la familia, desde el que se normalice, o sea, también pensar en las dos personas, ¿no? Sí. Ella cómo normalizaba el hacerle eso a otra persona. No sabemos, no podemos juzgar si ella vivió violencia desde niña o golpearon a su mamá, y tú cuando ves un golpe en tu casa, muchas veces dices, está bien porque es la persona que me ama y entonces mi papá me pega. Y así uno lo va normalizando, te casas y sigue esto, ¿no? Claro. O te peleas con el hermanito o te peleas con la amiga. Esa es una. Y la otra es muchas veces ese silencio de los cómplices alrededor, de no alzar la voz y decir, a ver, esto está mal. Y la tercera es que como autoridades en escuelas no podemos dejar minimizar esto. O sea, no puede ser para no meterme en problemas, pues, que se peleen. Claro. O antes era como muy normal, ¿no? Saber de, si se pelearon en la escuela. Y como mamás y papás también, no si te pegan, pues dale más duro. Todos esos comentarios van sumando hasta llegar a ese... Y por ejemplo, este taller, ¿quién lo da, este taller de bullying? ¿Y qué más aprenden? ¿Y a quién lo dirigen? Lo dirigen a niños, niñas, mamás y papás. Es decir, Sí, al público. También se van a dar en secundarias. Y los da las personas del Consejo Ciudadano. El mismo los consejo. Funcionarios. Sí, ¿y qué otros talleres ofrecen? ¿De qué temas? Se han dado talleres de grooming, se han dado talleres sobre trata, capacitando a las autoridades. Se van a dar también de la cultura de la denuncia. Sí. ¿Cuándo es el próximo? A ver, a mí me gustaría tomar uno. El próximo, la siguiente semana, el martes, va a ser uno en Villa de Guadalupe. Pero es presencial. Sí, ese es presencial. Pero el siguiente va a haber en mayo, si mal no recuerdo. Y ¿cuál otro tenemos? Y de violencia, pero también ese es presencial. Es presencial. Entonces, aquí lo bonito es que no nada más es ir a hablar sobre las violencias, sino que ahí también está el stand, digamos, de si tú quieres hacer una denuncia, vienes en este momento y lo hacemos. ¿Ahorita es posible en la Fiscalía hacer denuncias en línea nada más? Es decir, que todo el proceso sea digital, o a fuerza hay que ir. No. ¿O hay algunos casos que sí puede ser en línea? Uno tiene que ir. ¿En ningún caso puede ser en línea? ¿Ningún delito, ninguna modalidad, nada? No, porque el tema, por ejemplo, de las denuncias en extorsión, un reporte, por ejemplo, en caso de desaparición, se puede hacer en llamada. Sí, un reporte, ¿no? Sí, en llamada. Pero así en línea, que tú digas el proceso lo facilita, ¿no? No. No, y aquí lo que se tiene que hacer es justamente ese, digamos, como equipo de intercomunicación, digamos, entre las autoridades. ¿Eso sí hay en otros estados?
¿O en otros? No, también es muy nulo, y esto, digo, también es algo importante, que como Consejo Ciudadano estamos en la red de consejos ciudadanos del país. Entonces, el ir aprendiendo entre todos y todos los consejos de qué es lo que está haciendo también, no sé, por ejemplo, Nuevo León, cómo le está haciendo Torreón. ¿Qué buena práctica, por ejemplo, te ha tocado ver de otro estado, en estos consejos que digas, uy, esa si la implementáramos en Jalisco, no la trajéramos a Jalisco? En Torreón porque nos tocó... luego nos vamos a dar lecciones a París y a Nueva York de lo que hacemos bien aquí, pero a ver, humildemente, ¿qué podríamos aprender en Torreón? Jalisco? Me sorprendió mucho el sistema S5, la detección de caras, y que inmediatamente se hace ese cruce de información con las fichas de alertas AMBER o de personas desaparecidas. Y aquí eso no ocurre. ¿Mande? Eso no ocurre aquí. Aquí hay detección de cámaras, y también, digo, esto es justamente como lo que hacemos en el Consejo, ¿no? Hacer estos diagnósticos para ver cómo están, cómo es el resultado, qué es lo que se necesita, cómo es esa atención a la ciudadanía. Y un poco el tema también de la conversación era en su informe de actividades 2022, ¿no? Que en ese sentido, un poco ya abordando esa línea, ¿qué recomendaciones, digamos, la más importante o las dos más importantes, le han hecho al gobierno del Estado, a las instancias de seguridad pública, que tú consideres que se deban atender o si ya se atendieron? Una de ellas fue derivada del diagnóstico de atención a víctimas, que se hizo una encuesta hacia las instituciones para saber esos procesos. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay muchos procesos que no se tienen, y es que por medio de este diagnóstico ahora vamos a poder entender también cómo poder ayudar y vincular. Que este es un diagnóstico de instancias que atienden a víctimas en distintas dependencias, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de qué instancias, por ejemplo, Centro de Justicia para la Mujer, Fiscalía, ¿dónde más? Por ejemplo, Ciudad Niñez, el DIF. Fueron varias instancias ¿Y cómo hicieron ese diagnóstico? Es decir, ¿fueron al lugar, hicieron la encuesta? Hicieron encuestas y se les pedía que contestaran cierto número de preguntas, y en base a eso ya se hace una metodología para poder ya tener como las conclusiones del diagnóstico. Y todo esto se torna, digamos, en justamente lo que la ciudadanía también pide, ¿no? O sea, que no se revictimice, los procesos, o sea, ¿Cuál es como la principal falta de estas áreas de atención a víctimas? Oiga, porque yo pensaría un poco que en una área de atención a víctima, pues de entrada son sensibilidad, ¿no? Mucha sensibilidad, conocimiento del tema, capacidad de orientar al ciudadano, manejo de la frustración muy probablemente que pueda traer un ciudadano, es decir, es un área, eso puede ser la diferencia entre que continúes o dejes la denuncia, ¿no? ¿Y qué encontraron ustedes en esas áreas? Una es los procesos, y otra es también justamente lo que acabas de decir, que se explique qué pasos se tienen que seguir, y hasta explicar, por ejemplo, si tú llegas y le dices, tiene que hacer un perito médico, mucha gente te va a decir qué es eso. Entonces, esa parte humana de explicar, de decir el por qué se tiene que hacer, qué es, para qué sirve, todo ese bagaje, digamos, de información es lo que se necesita. Sin embargo, también lo que nos dimos cuenta es que hay muy poco personal para la cantidad de denuncias que se están recibiendo. ¿En qué área, por ejemplo? ¿En qué instancia? Por ejemplo, mayormente. Centro de Justicia. Ahí que ya me ves. Cuando tú llegas, está una persona que tal vez tiene que estar tantas horas ahí. Entonces también el ponernos en los zapatos de los funcionarios, en entender o saber si es que están recibiendo ellos también apoyo psicológico, porque es necesario cuidar también su salud mental. O sea, no puedes estar recibiendo tú tanta información, tantos casos que han de escuchar y ya regresar a tu casa como si nada, y cansado, y o sea, es todo un proceso que también tenemos que cuidar como seres humanos a los servidores públicos. Claro. ¿Y qué recomendaciones hicieron al gobierno del Estado a partir de
de esto que observaron en las áreas de atención a víctimas? El acercamiento hacia algunas dependencias para justamente hablar sobre estas necesidades y en cómo podemos ayudar. ¿Que eso cómo se resuelve? ¿Con más personal nada más? Con más personal, pero también con esto que estamos haciendo. Nosotros, al recibir esos reportes, estamos ayudando a que lleguen las denuncias y que se puedan agilizar más. Sí. Entonces, no llegan tan de cero a hacer una denuncia. Claro. Oye, otro de los diagnósticos que también presentaron en este informe de actividades estaba relacionado con la prevención social de la violencia contra la mujer, algo así, ¿es correcto? Sí. ¿En qué consistió ese diagnóstico y qué encontraron? Ahí lo que encontramos fue con la ciudadanía, que se necesitaba y que pedían, porque aquí también es importante escuchar la voz de qué es lo que se quiere, ¿no? No se tenía mucho conocimiento acerca de todas las violencias que existen. Entonces, se iban como con la violencia física, pero pues la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, no estaban como en el tintero. Entonces, esto se transforma en estos talleres de prevención que ya se están dando acerca de la violencia, y ahorita también se está haciendo un directorio en el que podamos, así como estos flyers, el poder entregar para que sepas qué hacer en caso de que quieras ir a hacer una denuncia. Hay algunos también, por ejemplo, de divorcios, que también se reciben reportes en el Consejo Ciudadano para poder ayudar en el tema de asesoría legal, ¿no? De pensiones alimentarias. ¿También allí en eso apoyan con pensiones? Eso es una pensión alimentaria es una cosa de lo más engorroso, tardado, corrupto, ineficiente que hay en el mundo para una mujer que necesita que le paguen su pensión para sus hijos, ¿no? Cuando las tienen ellos, ¿no? Ellas. Así ¿no? es. Allí, ¿cuál es el problema allí, Mayra? Aquí muchas veces lo que pasa es que cuando una mujer quiere hacer estas demandas de pensión, lo primero y lo que hemos escuchado mucho es como: te voy a quitar tus hijos, ¿no? Y con esas amenazas muchas veces no proceden o no quieren ya. Y aquí lo que se les enseña en el consejo es todos los derechos que se tienen como mujer, y deja como mujer los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes de la pensión. Claro. Entonces es una obligación, y se ayuda en esta asesoría también. Claro. Oye, hemos hablado ahorita mucho de este tipo de violencias, es decir, los delitos, la violencia intrafamiliar y todo, y el otro día leía un artículo que me pareció interesante, que hablaba de esta otra violencia del crimen organizado, es decir, de las armas largas, el trasiego de drogas y todo, pero hablaba también de una tercera violencia, que no sé si la tienen ustedes mapeada o ubicada, que se llama violencia comunitaria, ¿no? Uh-huh. Es decir, el domingo pasado, una pareja por Lázaro Cárdenas, allá a la altura de Los Cubos, tiene un incidente vial. El hombre se baja a discutir con el del otro auto, y el del otro auto, el otro conductor, saca una pistola y le dispara 2 veces, ¿no? En una discusión vial. Y eso sobrevivió el señor, llegó al hospital y todo con un par de balazos en la cintura y en el muslo. Pero hace 15 días mataron a un joven en una discusión vial también así, en ese sentido. Tienes casos del vecino que se peleó con la vecina, que también la agredió y fue letal la agresión. Es decir, existe otra violencia, ¿no? Comunitaria, que subyace a todas estas violencias. ¿Eso ustedes lo tienen identificado, mapeado? ¿Les preocupa? ¿No? ¿Qué piensas de eso, sí, Mayra? Aquí, por ejemplo, hay 2 cosas. Uno, los talleres de cultura de paz, uh-huh, que también se están generando, porque si no hay paz desde cualquier situación, o sea, si tuviéramos todos y todas entendido que no es necesario llegar a la violencia para poder solucionar un problema, desde ahí podrían bajar muchos delitos. Y la otra es que también, por ejemplo, hacemos estos acuerdos, alianzas con instituciones como Justicia Alternativa, para que en caso de que hubiera este tipo de conflictos, por ejemplo, entre vecinos, que también recibimos reportes y aquí al teléfono, cuando hay un caso así,
redirigirlos a justicia alternativa para que se pueda platicar, para que se pueda llegar a un acuerdo y que se llegue a una mediación, es un paso más también que se está dando, ¿no? Sí. Para que no llegue a ese punto. Claro. Y tú digamos, dentro del Consejo también hay una tercera línea. Bueno, fueron 4 diagnósticos, ¿no? Es decir, violencia contra la mujer, atención a víctimas, ¿y cuál otro? El de sobre el sistema penitenciario, ¿va? ¿De ese qué encontraron? De ese se encuentra, por ejemplo, el hablar sobre esta cuestión de qué es lo que está pasando dentro de la prevención y también de la reinserción dentro de los ¿Y qué está pasando? Muchas veces es igual esta cuestión de los adolescentes, de las personas que están dentro de las cárceles, el entender el contexto alrededor del por qué muchas veces llegan adentro. Y no sé, cuando uno va dentro a conocer a las personas y platicas como seres humanos, sí, creo que cambia esa perspectiva que muchas veces tenemos desde afuera de decir... ¿Qué cosas a veces no vemos de un recluso en una circunstancia así, en tu opinión? En el tema de mujeres, que es donde me ha tocado a mí ir y platicar, el tema también, hablando de lo mismo, ¿no? Esta violencia de género que muchas veces ahí adentro se empiezan a dar cuenta de cómo eran violentadas, claro, y de cómo esa violencia, o la mayoría de las que están ahí, ha sido por culpa de un hombre, ya sea su pareja o su esposo o su novio. Y la otra es que, por ejemplo, en el tema a las mujeres, casi el 90% quedan sin que reciban visitas. Y cuando son hombres es al revés. ¿Ah, sí? Porque las mujeres como esposas pues van y visitan, ¿no?, a sus parejas. ¿Eso será una condición cultural, sí, claro, o es una condición como innata de la mujer? Sí, cultural totalmente, porque nosotras como mujeres tenemos esa carga de cuidado, de cuidar al hijo, de cuidar al esposo, de cuidar al novio. O sea, el 90% de las mujeres no reciben visitas y en el caso de los hombres es al revés. Al revés. Solo el 10%. Porque está la mamá, porque está la hermana, porque está la esposa, la novia, la hija. Y en estos casos hay muchas mujeres que se quedan solas. Claro. Oye, y finalmente el cuarto diagnóstico era sobre estadísticas de seguridad, algo así. Uh-huh. ¿En qué consistió y de qué iba? Aquí el diagnóstico que se tuvo fue el poder tener también esta visión y números para poder ver en qué, por ejemplo, podemos priorizar, cuáles son los delitos que tal vez van subiendo, bajando, el por qué, el si es porque más gente está denunciando. Por ejemplo, en el tema de abuso sexual infantil, cuando se da más conocimiento acerca de a un niño o una niña que nadie te puede tocar, que está mal, o hablar de estos temas desde que están chiquititos, hay esa voz que va a hablar y va a decir, me hicieron esto, o esto está mal, o no me toques. Entonces, todo esto va generando que tal vez las denuncias suban y voltear a ver, una, cómo seguir previniendo, y dos, cómo seguir atendiendo. Claro. Oye, ¿y tú qué opinas de que el gobierno del Estado tenga como estrategia 8 delitos patrimoniales? Como estrategia prioritaria. Siento que en este caso el ser humano son los que a mí me pegan más. O sea, esos delitos que laceran a un niño, una niña, un bebé. Claro. Porque el gobierno del Estado dice los delitos que más afectan a las personas, y dice robo casa-habitación, robo a peatón, robo a negocio, robo de autopartes, sí, pero yo no sé qué otros habría que se deberían ser prioritarios y que han subido. Aquí creo que el delito que te transforma la vida, sí, es los que deberíamos de estar visibilizando más y previniendo más. ¿Cómo cuáles? Como un abuso sexual infantil, una violación. Un abuso. Violencia intrafamiliar. Si hay un robo de casa-habitación, sí te puede transformar la vida, pero son cosas materiales que tal vez se van a solucionar. Pero cuando hay un abuso sexual infantil, el que ese niño o niña no siga con estragos durante su vida,
y más si no recibes atención, claro. es algo que destruye Porque una eso vida. además puede tener consecuencias para la sociedad, ¿no? Es decir, él puede tomar represalias, el niño, si no hay un... Sí, destruye toda una vida, o un abuso sexual hacia una mujer, una violación, trata de personas, pues que te digo, o sea, son delitos que, la desaparición que transforma toda una familia completa, un feminicidio, ¿qué pasa con ese niño, con esa niña que ya no tiene a mamá? Oye, pues si va el gobernador, ¿crees que se pare el gobernador en alguna de sus sesiones en todo este sexenio? Ojalá y así sea. Si valdría la pena que le comentaras eso. Ojalá y así sea. Si no, ¿a través de quién? ¿De sus funcionarios? ¿Puedes? Sí. ¿Quién acude? ¿Está Margarita Sierra? Sí, está Margarita Sierra. También, por ejemplo, estamos tratando de hacer esta sinergia también, por ejemplo, con comisarías, con las autoridades para poder ir a ver C5. Y luego vi que tenían para este año unas mesas de desafíos para la seguridad en Jalisco, ¿no? Algo así. ¿Están planeando? ¿En qué consisten? Tres diagnósticos este año en el plan de trabajo. Uno es desaparición, el otro es toda la cuestión de C5, el entender cómo está el funcionamiento desde adentro, qué es lo que se necesita, cuáles son los retos. ¿Y por qué no es tan fregón como el de la Ciudad de México? Que esa pregunta me gustaría que la respondieran los ciudadanos consejeros. Sí, eso sería muy bueno. Y el tercero habla sobre... Ay, se me fue, no puede ser. ¿Desapariciones, C5? Desapariciones y adicciones. Y adicciones. Sí. Adicciones. Adicciones, ¿no? Para poder prevenir también en el tema de los adolescentes. ¿Cuál es la droga ahorita que está en boga? El cristal, ¿verdad? Sí. Y estas nuevas drogas también son los que más están generando adicción. Claro. O sea, enganchan más rápido. Son más baratas. Detrás de un hecho violento siempre está ahí casi siempre el factor droga, ¿no? Así es. Mayra Hernández Figueroa, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio. Gracias a ti. También le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión.